Muy buenos días, estás en tu iglesia cristiana de reconciliación, un lugar para empezar de nuevo. Hoy, desde acá, desde una manera típica, predicando la palabra de Dios por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, pero agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo. Y sé que la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer en esta mañana. Así que quisiera que dieras un grito de júbilo, un grito de guerra, donde estás, ¡wow! Un grito de guerra o de júbilo, y exalte a tu Dios, porque Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Amén. Bueno, con el mismo gozo, como si estuviéramos juntos, va esta palabra de parte de Dios para tu vida. Vengo a decirte lo que el Espíritu Santo quiere que tú sepas en esta mañana. Así que vamos a leer en la palabra en Juan capítulo 10, versículo 11. Allí puedes buscarlo o lo vas a ver en pantalla. Juan 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Pero el 11 dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Unas palabras maravillosas de Jesús. Y en esta hora vamos a hablar un tema especial. El título del mensaje es: no temas, el buen pastor está a tu lado. ¿Cómo es el mensaje? No temas, el buen pastor está a tu lado. Espíritu Santo, en este momento dejamos que tú fluyas, que hagas lo que has venido a hacer en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Padre, Espíritu de Dios, guía e inunda con tu unción, con la presencia de tu Espíritu Santo en las redes sociales. Toca a aquel que necesita escuchar esta palabra, aquel que está sentado o está en su cama con el celular en la mano y está pasando dificultades, llenos de angustia, llenos de tribulación. Esta palabra es para él, Espíritu Santo. Así que úsanos, Señor, usa nuestra voz y toca a cada persona. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Es tu tiempo especial, tú comienzas, tú terminas. Haz lo que has venido a hacer. Gracias, 1.000.000 de gracias. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. En este momento, en este tiempo especial, un tiempo que es, como lo digo al comienzo, es atípico, estamos en tiempo de pandemia, y la gente realmente, muchas personas están llenas de temor, atemorizadas por las circunstancias, por lo que están viviendo. Necesitamos esa protección de nuestro Jesús, como el buen pastor. Ahora, vamos a aclarar qué era un pastor en los tiempos bíblicos. ¿Por qué este pasaje es tan especial? Juan 10 habla de ese pastor maravilloso, de las bondades del pastor. Habla de que el pastor es la puerta de las ovejas. También habla de que las ovejas escuchan su voz y la siguen. También habla de que el pastor da su vida por las ovejas y las guía, las guarda, las cuida. En los tiempos bíblicos, vamos a hablar que era un pastor en los tiempos bíblicos. Un pastor en la Biblia vemos a rey David. La Biblia cuenta que el rey David era pastor de ovejas antes de llegar a ser rey. Inclusive antes de matar a Goliat o ser ungido como rey, David era pastor de ovejas. ¿Sabes quiénes eran los que escogían para ser pastor de ovejas? Eran los hermanos menores. O sea, que si somos 10 hermanos, el menor, el bordón, era el que se encargaba de cuidar las ovejas, porque era el trabajo que le encomendaba el papá a él. Tú vas a cuidar nuestra heredad, tú vas a cuidar las ovejas. Eso lo hacía ¿quién? El hermano menor. Bueno, le doy otro ejemplo. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Cuando nació Juan David iba a cuidar las ovejas, pero llegó Carlos y Carlos le tocó cuidar las ovejas. Ahora, ¿quién era la pastora de las ovejas? Liz Ángeles es la pastorcita de las ovejas. Así que en los tiempos bíblicos el menor era el encargado de cuidar las ovejas. Por eso es que ustedes ven en la Biblia que David, mientras que estaban buscando para Samuel para ungir a un rey,
el único que estaba lejos de la casa era David, porque era el que estaba cuidando ¿qué? Las ovejas, era el menor. Él tenía una característica, inclusive ahora también hay esas características. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz ¿de quién? De su pastor y lo siguen. En ese tiempo, inclusive ahora, ellos emiten una voz y las ovejas comienzan a escuchar en la oveja ¿de quién? Del pastor. La voz del pastor. Las ovejas escuchan en la voz de su pastor. Así que cualquiera puede llamarlo, hacen el ejercicio de llamar a las ovejas, chiflarla, darle comida, pero si no es el pastor, ellas no van a llegar. David tenía un sonido especial para las ovejas y las ovejas lo seguían. Así que si cualquier ladrón quería llamarlas para llevárselas, no iba a poder, porque las ovejas escuchaban muy bien ¿a quién? Al pastor de ella. En este caso era David. David las calmaba y le hacía su redil bien especial. Eso era una de las características de los pastores en ese tiempo. También hay otras características que podemos ver. Los pastores en ese entonces se encargaban exactamente de 100 ovejas. Cuando tenían más ovejas ya era otro tratamiento, pero la mayoría de los pastores tenían 100 ovejas. De allí en la parábola que hablan que el pastor, el buen pastor, dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Realmente ellos se encargaban, eran de 100 ovejas. ¿Cuántas ovejas? 100 ovejas. David cuidaba 100 ovejas. Ya les explico cuando hay más qué hacían. Lo va a explicar el texto, lo va a explicar más adelante. Así que tenemos varias características. La primera, que las ovejas escuchan la voz nada más de su pastor y lo siguen. Los pastores cuidaban 100 ovejas aproximadamente, 100 cada pastor. Y la otra, que el pastor que escogían era el último de la familia, el hermano menor de la familia o el hijo único. ¿Ya vamos entendiendo el mensaje? Bueno, ahora, la Biblia aquí relata que Jesús dijo: yo soy la puerta del redil. Ahora, ¿qué era un redil? Cuando estaba en la finca donde estaban en su casa, el establo, esa era la finca, ahí era un redil formado normal, como cuando alguna persona tiene una tierra y ahí tienen su redil y su casa, su finca. Pero en el tiempo de Jesús, cuando se acababa el pasto, los pastores llevaban a las ovejas y las llevaban fuera del redil y las llevaban inclusive por el desierto, por la nieve, por el frío, para que encontraran pasto verde, pasto delicado. ¿Me van entendiendo? Entonces el pastor llevaba las ovejitas para que ellas se encargaran de comer en un pasto muy bueno. Las tenía que sacar del redil. Cuando las sacaba del redil en el campo, las 100 ovejas, no podía dejarlas así a la intemperie. Entonces el pastor con sus manos tenía que buscar leñas, árboles y hacer un redil. Hacían un redil bien hecho, bien bonito, y allí metía las ovejas. ¿Y cómo las cerraban? El pastor literalmente se sentaba en la entrada y el pastor automáticamente se convertía en la puerta del redil. ¿Ya van entendiendo el texto? El pastor se convertía en la misma puerta y cuidaba a las ovejitas allí. Así que cuando venía un oso o un león, como le pasó a David, él tenía que ponerse de todo y matar al oso, matar al león o los lobos y espantarlos. Y si venían merodeadores y salteadores, tenía que salir a defender. Eso lo hacía el pastor en tiempos bíblicos, ¿cierto? Así lo hacían. Además, como era la heredad de la familia, como eran sus ovejas y era de su familia, él tenía que dar su vida por defender la herencia o el negocio familiar que era las ovejas. Por eso el texto dice así: yo soy el buen pastor
Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él tenía que poner su vida para matar al oso y para matar al león, pero las ovejas no las podían matar. ¿Vamos entendiendo el pasaje hasta allí? Ahora, cuando eran más de 100 ovejas, el pastor o la familia contrataba, además del pastor, el hijo menor contrataba un asalariado, a alguien que ayudara al pastor cuando tenía que ir por la travesía. Entonces, cuando venía el oso y el león, el asalariado era el primero que salía corriendo, porque él estaban pagando por cuidarla. Él no se iba a dejar matar por las ovejas. Ya vamos entendiendo el texto hasta allí. Entonces, ya les he explicado lo que dice Juan 10. Todo eso es Jesús. Y el pasaje lo está diciendo claramente. ¿Qué voz escuchas tú? Ahora tú y yo nos vamos a colocar en esta mañana una piel de ovejas y nos vamos a convertir en esas ovejas. Y vamos a mirar, todos miremos al buen pastor que es Jesús, con todas las características que le he comentado hoy. Él es el Hijo unigénito del Padre, el único, y el que tenía la tarea de pastorear sus ovejas, Jesús. Y Él vino acá realmente a pastorearme a mí y pastorearte a ti. Él vino acá a cuidar sus ovejas. La Biblia dice que somos ovejas de su prado. Y Jesús, el Hijo único, vino a cuidarnos. ¿Qué voz estás escuchando tú? Hay muchas voces en el ambiente. Voces de temor, voces de miedo. Entonces quiero aclararte todo este contexto. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, toda la humanidad, se escuchan muchas voces. Abre la televisión o prende la televisión y van a salir noticias: guerra por acá, pobreza, que la pandemia, que el rebrote, que el recontrabrote, que el virus, que el coronavirus, que el que no es coronavirus, y que se acercan 3 millones de virus más. Por ahí están diciendo que se está gestando otro virus más peligroso que el coronavirus. Esas son palabras de temor que vienen a la vida. Y entonces llegamos a nuestra casa, nos sentamos en el televisor, prendemos el televisor y comenzamos a escuchar esa clase de voces, y a escuchar y a escuchar y a escuchar, y nos saturamos de eso. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estarás escuchando la voz de tu pastor que te dice: no temas, yo estoy contigo? ¿O estarás escuchando la voz de la televisión o del celular? Porque prendemos el celular, ¡tum!, y entonces te sale el celular. Cuando tú haces la llamada te sale: descarga la aplicación Corona para que veas cómo está el coronavirus, llenándote de ese miedo. Realmente es un virus que está en el ambiente, pero nosotros no debemos dejarnos contaminar de él y de ese miedo. Realmente hay violencia en la humanidad. Las cosas parece que el pecado estuviera como que ganando, pero no debemos escuchar eso. Colocan el celular y empieza el temor a golpearnos de una vez. ¿Por qué? Las ovejas deben escuchar la voz de su pastor, no la voz de camino, la voz de pasillo. No se debe escuchar, sino es la voz de tu pastor. Eres oveja de Jesús, escucha la voz de Jesús. ¿Qué dice Jesús? En su palabra. La palabra de Dios es la palabra de Jesús. La palabra de Dios es la que toca tu vida. La Biblia es la que debe hablar a tu corazón, no las voces de camino, no las malas noticias. La Biblia dice que no tenemos que tener temor de malas noticias, porque estamos confiados, somos como el búfalo. Esa es la palabra, esa es la voz del pastor que te dice en esta mañana: oye, yo soy tu pastor, escúchame a mí. Y dice la Biblia que las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero si tú escuchas la voz del enemigo, la voz de miedo, la voz de temor, la voz de pobreza, la voz de miseria, tú vas a seguir eso. En esta mañana, donde estés sentado viendo esta buena nueva, esta buena noticia, la palabra de Jesús tu pastor, yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a ti y tú necesitas saber esto. Necesitas encontrarte y escuchar la voz de tu pastor. Él está dispuesto a tener una relación cercana contigo.
¿Saben algo? El pastor, ese buen pastor es tan maravilloso, tan precioso, que siempre nos lleva por todos los lugares, en los lugares donde estemos, Él va a estar con nosotros. La Biblia cuenta, o el contexto bíblico del buen pastor, relata que el pastor tenía que llevar a las ovejas por diferentes partes, por peñascos, en la nieve, en el frío de la noche, para que se alimentaran. Y en este tiempo de pandemia, donde la situación realmente está complicada, y estamos caminando por un camino quebrajoso, quizás lleno de espinas, somos ovejas que vamos en el frío de la noche y vamos un poco atemorizados. No debemos temer. Haz un par allí y mira quién te está guiando por esos caminos. Este es el buen pastor, el que te dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Porque el pastor de las ovejas, ese es el Salmo 23, junto con este, dan la mayor explicación de lo que es un gran pastor. Y el Salmo 23 te habla así: aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. El buen pastor le va diciendo a sus ovejas: esto está oscuro, hay peñasco, parece que hay lobos en el camino, pero no teman, vengan, síganme. Y algo tan impresionante, ellos van caminando y las ovejas están escuchando en el camino los lobos, están escuchando el sonido de la noche, la oscuridad, pero van escuchando, es la voz de su pastor. Aunque escuchen por allí a lo lejos un lobo, ellas se mantienen escuchando la voz de su pastor. Y realmente el pastor llevaba a las ovejas por peligros, como estamos viviendo nosotros. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confíen que el buen pastor ya venció al mundo. Eso lo dice su palabra. Y realmente estamos así. Y cuando estemos en medio de ese desierto o de esa noche oscura o fría, allí está el buen pastor haciendo nuestro redil, un buen redil, y él se sienta a la puerta de las ovejas, se acomoda allí a la puerta del redil y no deja que ningún ladrón y salteador entre. Eso lo hace Jesús. Ese es nuestro Jesús, tan maravilloso, tan poderoso. Y le he dado 3 ejemplos de Jesús. Hijo único es aquel que era la puerta de las ovejas, estaba allí. Su voz de Jesús es su palabra, la cual debemos seguir. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que el buen pastor fue capaz de dar su vida por las ovejas, es capaz de entregarse por las ovejas. Literalmente, eso fue lo que hizo Jesús hace más de 2000 años. Él vio a sus ovejas que estaban como descarriadas, porque el enemigo la quería devorar, y él fue y puso su vida por las ovejas. El rey David también ponía su vida por sus ovejas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se pueden imaginar algo tan impresionante, algo tan tremendo, que venga un león? Usted esté cuidando unas ovejas, vamos, no nos hagamos tardudos. Usted esté cuidando unas ovejas y a lo lejos escuche la voz de un león o el rugido de un león, y usted ve que viene el león de frente. ¿Usted qué haría? Seamos sinceros, ¿qué haríamos? Si nada más viene un perro que nos va y salimos corriendo, ahora imagínense que venga un león. La Biblia registra que David mató osos y mató leones. O sea que cuando venía el león, David fue cogiendo su onda, sus piedras. León, tú vienes y yo voy contra ti. Ahora, mató un león. Y después venía un oso, tremendo oso de estatura alta. Y David también se le enfrentó y lo mató. La pregunta, ¿por qué lo hizo? Nosotros fuéramos salido corriendo, pero él estaba defendiendo la heredad de su familia.
Ahora, ¿por qué Jesús dio su vida por nosotros? Porque estaba defendiendo la heredad de su Padre. Porque herencia de Jehová somos nosotros. Y Él prefirió poner su vida por amor a ti y por amor a mí. Así que por eso la palabra de hoy es: no temas. No temas, porque tienes al buen pastor a tu lado. No tienes que tener temor de esas voces que el enemigo te está gritando. Ni tampoco tienes que tener temor de esos lugares por donde estás pasando. Porque en medio de ellos, ¿sabes quién está contigo? El buen pastor. En medio de ellos, ¿sabes quién te está defendiendo? El buen pastor. Tú dirás: es que estoy pasando necesidades, estoy pasándola mal, pero el buen pastor está a tu lado y Él te va a proveer. Cuando las ovejas no encontraban pasto, ¿sabes qué hacía Él? Porque Él decía: Jehová es mi pastor, dice el rey David, y nada me faltará. ¿Qué hacían los pastores cuando sus pobres ovejas no tenían que comer? Las sacaba de ese contexto donde estaban y la llevaban a un lugar, como dice el Salmo 23, en pastos delicados me hará descansar. Y la cogían y la llevaban para pastos delicados. Quizás tú estés pasando necesidad en esta hora. Quizás no tengas provisión económica, pero estás a punto de ser trasladada por el gran pastor a pastos delicados. La necesidad no va a ser para siempre. Déjame decirte en esta hora que eso que estás viviendo no va a ser para siempre. El buen pastor ya tomó su caso, ya tomó tu caso y ya sabe qué necesidad tienes y ya sabe lo que estás viviendo. El buen pastor se va a encargar de ti, porque eso es lo que hace el buen pastor: encargarse de las ovejas. Y Jesús no te va a dejar solo, no te va a dejar desamparado. Él te va a ayudar en medio de las circunstancias que estás viviendo. Solo tú tienes que escuchar su voz y seguirle. ¿Sabes qué haría el asalariado? Sale corriendo. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús no fue como el asalariado. Jesús dio su vida por amor a ti, para que hoy no tengas temor, para que no tengas miedo. El Espíritu Santo me ha estado guiando a hablar de esto, porque yo te estoy diciendo no tengas miedo, pero yo he tenido temor en medio de estos 7 meses que estamos viviendo. Claro que he tenido temor. Y el Espíritu Santo es el que me saca del temor. Es el que me dice: no temas, yo te ayudo. La Biblia, hay muchos versículos donde la palabra dice: no temas, yo estoy contigo. A Josué le dijo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo he sentido temor, por eso te estoy hablando a ti. He sentido temor de que nos digan: va a haber un rebrote, que las cosas se van a poner malas, que pueden cerrar la compañía, pueden cerrar la empresa. Y cuando eso quiere llegar a mi vida, yo voy a su palabra y hay algo que me sustenta, que es la voz de mi pastor que me dice: ¿acaso yo no soy el dueño de las circunstancias del oro y la plata? ¿Acaso yo no soy el que te protejo? ¿En quién has confiado tú? ¿Y quién has creído tú? Yo le digo: Señor, en ti. Entonces confía en mí. Cuando escuchamos esa voz tan melodiosa de Jesús diciéndonos: no temas, allí otra vez nos llenamos de valor. Y me ha tocado enseñarle a mi familia, a mis hijos, que no tengan temor. La primera vez que mi esposa salió con Juan David, un paréntesis allí. En estos días fue a comprar agua del lugar donde estábamos a Turbajo. Fue a buscar agua y salió con Juan David. Y Juan David estaba con los ojos, ya ustedes conocen los ojos míos, ahora pueden imaginarse los ojos de él, que es el doble de los míos. Y asustado y todo nervioso y todo así. Y le dice: pero Juan David, ¿y si la policía viene y me encuentra aquí? ¿Qué me hace? Y le dice, llegándolo: no, cálmate. Cuando llegaron a la casa, que Licey me cuenta,
me he colocado a hablar con ellos y decirle, chicos, no, porque después lo volví a llevar yo y andaba era así. Y eso no debe ser así, porque hay mucha gente que está lleno de temor y lleno de miedo. Y no podemos dejarnos que Satanás nos meta el miedo en nuestros corazones, porque lo hemos sentido. Pero como hemos escuchado la voz de nuestro pastor que nos dice en esta hora, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque ande en valles de sombra de muerte, mi vara y tu cayado te infunden aliento. Te lo está diciendo Dios en esta hora. Aunque ande en valle de sombra de enfermedades, yo estoy contigo. No tengas temor. Tú eres mi oveja, yo te cuido. Él ya dio su vida por nosotros. Él nos cuida. Y Él nos llena de ese valor para creer que Él nos cuidará siempre. Y como dijeron los 3 amigos de Daniel, si nos tenemos que quemar en el horno de fuego, nos quemamos, pero no vamos a adorar la imagen. Así usted tiene que decirle a Satanás, aunque me pueda enfermar el coronavirus no le voy a tener miedo. Aunque me pueda asustar con esta pandemia, voy a renunciar a ese miedo y voy a seguir adelante. Aunque esté rodeado, voy a seguir adelante. Aunque la escasez se esté aproximando a mí, voy a confiar que mi pastor me va a sacar donde hay pastos delicados. Esta es una palabra para ti. Y esta palabra le está hablando a aquellos que me están escuchando, que están pasando por estas dificultades, sea de temor, sea preocupación realmente, porque quiero entendernos. Estamos preocupados, el futuro es incierto, pero la Biblia dice que los que confiamos en Dios, todo nos ayuda para bien y no tendremos temor de malas noticias, dice el Señor. Así que nuestro futuro está guardado en Dios si se lo dejamos. Esta palabra es para aquellos que quizás están preocupados por sus empleos. No temas, el buen pastor te está hablando a ti en esta hora y quiere darte la mano y quiere ayudarte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quería terminar con este pasaje. Es un pasaje de confianza, pero la mayor confianza que tenemos en este momento es que no tenemos que tener temor, porque el buen pastor está a nuestro lado. Si tú crees en eso, en tu casa, yo quiero que digas un gloria a Dios fuerte. Si tú crees que el buen pastor que te defiende, que te lleva por valle de sombra de muerte y te va a cuidar allí, y te lleva a pastos delicados, y que su voz es tan tierna que tú siempre la vas a escuchar, está a tu lado, da un gloria a Dios. Levanta las manos allí en tu casa y dile: Señor, gracias, porque tú eres mi buen pastor. Quiero hacer 2 llamados. El primer llamado es para aquellos amigos, visitas que están allí. Es para pedirte que le entregues la vida a Jesús y dejes que el buen pastor sea el que te cuide. Ese es el primer llamado. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, vamos a hacer una oración corta, donde tú le vas a decir así: ora conmigo. Di: Señor Jesús, escuché tu palabra. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero entregarte todo mi corazón. Tú eres el buen pastor y quiero confiar en ti. A ti me entrego, Señor. Quiero ser tu oveja. En el nombre de Jesús. Amén. Y el segundo llamado que voy a hacer es que tú allí donde estás, amigo, hermano que me estás escuchando, si tú que estás pasando quizás una necesidad en este momento y que estás diciendo: esta palabra me ha tocado a mí, quiero que hagas algo diferente en tu casa. Si estás solo, hazlo. Arrodíllate allí delante de Dios. El Espíritu Santo me está diciendo, me está guiando a que hagas esto. Arrodíllate ahí delante de Dios y le dices: Jesús,
Enséñame a escuchar tu voz, porque quiero confiar en ti. No quiero escuchar más las voces de camino, sino quiero escuchar la voz de mi pastor. Allí, de rodillas donde estás, yo voy a orar por ti. Espíritu Santo de Dios, gracias por escucharme. Gracias por dejarnos predicar tu palabra en esta mañana. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que están allí de rodillas delante de ti. Tú conoces cada uno de sus vidas, Señor. Tú conoces lo que están viviendo. Tú conoces sus corazones, las necesidades que están teniendo, Señor. Yo te pido que los toques, que tomes sus mentes, Espíritu Santo, y que tomes sus vidas. Sé tú el proveedor de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdales en sus necesidades, Señor. Ayúdales. Tócales en este momento en el nombre de Jesús y llénalos contigo. Aquellos que estaban pidiendo una palabra de ánimo y de fortaleza, permite que esta palabra toque sus corazones. Porque no tenemos que tener temor, porque el buen pastor está a nuestro lado. Gracias, Señor. Prometemos darte la gloria. 1,000,000 de gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien que está enfermo en esta hora, oro en el nombre de Jesús para que sea sano por el poder de su palabra. Porque aún el pastor de las ovejas va y también curaba a sus ovejas, porque las cuidaba con amor. Así que creemos que en el nombre de Jesús somos sanos por la palabra que Dios nos ha dado. Así que cree lo que eres sano en esta mañana, querido hermano. Sea lo que tengas, si estás pasando por este virus, vas a salir de él en el nombre de Jesús. Porque Él es el que está contigo en medio de eso. También saldrás de eso. Si tienes familiar enfermo con este virus, en el nombre de Jesús doy la palabra de sanidad sobre esa familia tuya, sobre tus amigos, para que sean sanados. Oro por Colombia también y por todas las naciones para que reciban de parte de Dios sanidad. Poderosa palabra en Dios. Espero que te hayas gozado y que hayas recibido esta palabra con amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy pronto nos veremos y estaremos allí juntos gritando y haciendo voces de júbilo y grito de guerra. Va a ver, haz un grito de guerra conmigo. ¡Guau! Dios te bendiga y Dios te guarde.